1943, los nazis bombardearon Bari. Ellos no sabían que el bombardeo salvaría cientos de millones de vidas y cambiaría la medicina para siempre. Y es que esas bombas propiciaron el gran avance de la batalla. Cuando, a mediados de diciembre de 1943, el teniente coronel Stewart Francis Alexander llegó al hospital de San Paolo de Bari, se encontró con un panorama dantesco. Decenas de hombres se amontonaban en las camas llenos de quemaduras, con dificultades respiratorias y medio ciegos. Cuando preguntó que dónde estaban los heridos cuando los rescataron, las enfermeras les contestaron algo imposible. No estaban en ninguno de los barcos hundidos por las bombas. Estos hombres quemados y ciegos eran quienes habían rescatado a los heridos. En efecto, el 2 de diciembre de ese 1943, un ataque aéreo de la Luftwaffe sobre el puerto de Bari había hundido a 29 buques aliados, causando más de 300 muertos y casi 1000 heridos. Pero eso solo fue el principio. Al cabo de un par de días, a los hospitales de Bari comenzaron a llegar decenas y decenas de personas afectadas por una sintomatología similar: quemaduras en la piel, tos, problemas para respirar y pérdida paulatina de la vista. También recordaban que el mar olía como a ajo. Además de unos cuantos civiles, los más afectados eran los hombres que habían trabajado en el rescate de los heridos del bombardeo. Gente que no había estado ni cerca de las explosiones, pero cuyo estado de salud empeoraba con rapidez. En vista de lo que estaba pasando, el mando estadounidense envió a Bari al teniente coronel Alexander, porque era médico y, sobre todo, porque era experto en guerra química. Y bueno, porque ellos sí sabían lo que había pasado. Tras realizar una serie de pruebas a más de 600 afectados, Alexander concluyó que todos habían estado expuestos a gas mostaza. Y es que el asunto era gravísimo, porque el gas mostaza estaba prohibido desde el Protocolo de Ginebra de 1925 y su uso era un crimen de guerra. ¿Nos está diciendo que los nazis nos han bombardeado con gas mostaza?, preguntaron los mandos. No, respondió Alexander. He marcado los puntos donde se han encontrado las víctimas y el epicentro de donde se esparció el gas es el SS John Harvey, y ese barco es nuestro. El general apartó a Alexander a una sala privada y le dijo: nada de lo que me ha dicho saldrá nunca de aquí. No contará a nadie lo que ha descubierto, bajo riesgo de que se le someta a un consejo de guerra por alta traición. ¿Lo ha entendido bien? ¿Qué es lo que había descubierto el médico militar? Pues muy fácil. Lo que había descubierto eran los preparativos para una posible actuación, y sí, cometiendo un crimen de guerra. Pero bueno, como ya he dicho, el gas mostaza estaba prohibido desde 1925, pero
Los aliados tenían la mosca detrás de la oreja con los nazis y creían firmemente que estaban produciendo armas químicas para usarla en la guerra. Así que, sencillamente, los aliados quisieron adelantarse. Mandaron al carguero John Harvey con un cargamento secreto de 2.000 bombas de M47A con 30 kilos de gas mostaza cada una. En total, sí, 60.000 kilos del agente químico. La operación fue tan secreta que solo el alto mando y algunos de los tripulantes del John Harvey sabían de la carga química. Pero nadie de ninguno de las otras decenas de buques aliados que estaban en el puerto de Bari, nadie sabía nada. Y aunque Stewart Alexander no dijo a nadie lo del carguero, ordenó a los médicos de Bari que tratasen a los extraños, entre comillas, heridos, como si hubiesen estado expuestos a gas mostaza. Y esto último les salvó la vida. De los 628 heridos por el agente químico, solo murieron 89. Pero, en realidad, Alexander salvó muchas más vidas, millones de vidas. Y esto también fue gracias, entre comillas, al gas mostaza. Os lo explico. Resulta que tomó muestras de tejidos de los heridos en Bari y las analizó en el laboratorio. Y en esta investigación se dio cuenta de que algo estaba pasando y que, a posteriori, cambiaría la historia de la medicina, como lo estáis oyendo. Y es que el daño producido por el gas mostaza se debía a que el agente impedía la formación de leucocitos, es decir, paraba su multiplicación. Y teniendo en cuenta que los leucocitos se multiplicaban muy rápidamente, este hallazgo significaba que había una manera de parar la multiplicación celular. Es decir, y con mayúsculas, había una manera de parar el cáncer. Mientras tanto, desde 1935, tanto en la Universidad de Yale como en la de Chicago, ya habían comprobado que el gas mostaza servía para parar el cáncer en ratones, pero claro, no podían experimentar en humanos con un arma química. Y fue justo entonces, tras la guerra, cuando le llegaron los datos de Alexander y de las víctimas de Bari. Alguien había comprobado que lo que pasaba en ratones también pasaba en humanos. Era la piedra Rosetta. Así, gracias a los estudios combinados de Yale y de la Universidad de Chicago y al truculento hallazgo de Stewart Alexander, en 1946 se desarrolló el primer tratamiento de quimioterapia contra la leucemia. Y lo llamaron Mustina. Sí, lo llamaron así por el gas mostaza. Los documentos que guardaban el secreto de la carga del John Harvey no se desclasificaron hasta 1959. Aunque el revuelo no se montó hasta el 67, cuando Glenn B. Infield publicó el libro Disaster at Bari, donde lo contaba absolutamente todo. En este momento, las autoridades americanas y británicas afirmaron que solo iban a usar el gas mostaza como represalia en caso de que los nazis usasen armas químicas, algo que, lógicamente, nunca se pudo comprobar. Y bueno, es difícil de saber si ese desastre en Bari evitó un crimen de guerra aliado, aunque no es totalmente descartable, claro está. Lo que sí es seguro es que cientos de personas no dieron totalmente su vida en vano, aunque ellos nunca se llegaran a enterar.
Bueno, y hasta aquí el Memory Backups de hoy. Sin duda es una historia que merece ser recordada y bueno, nos habla un poquito de la situación, de las circunstancias y cómo muchas veces el tener una situación crítica o límite o que parece el final de algo o el principio de otra cosa, pues lo que hace es ser una ventana a algo totalmente sorprendente y beneficioso. De ahí el refrán que no se cierran todas las puertas nunca y que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Así que bueno, si os ha gustado el programa de hoy, ya sabéis, no tenéis más que darle al corazoncito de iVoox, pero sobre todo compartirlo con gente que sepa que le puede gustar o no sé, si conocéis a alguien también que tiene alguna historia que merece ser recordada en esta humilde cápsula temporal, no tenéis más que escribir un correo electrónico a thememorybackup@gmail.com o más fácil, escribir un comentario en iVoox y bueno, ya me pongo yo en contacto con vosotros. Nos podéis encontrar en diferentes plataformas de podcasting. Tenemos, no sé si está en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast, pero sobre todo donde podéis encontrar todos y cada uno de los episodios, que ya son más de 70, no sabría decir ahora mismo cuántos, pues no tenéis más que, bueno, meteros a iVoox y ahí, a partir de su web o de la aplicación, pues podréis escuchar lo que os estaba diciendo, cualquiera de los episodios. Así que sin más, me despido de vosotros, y es que bueno, ya lo dice el refrán, que no hay mal que por bien no venga, nunca mejor dicho. Y bueno, Asimov también nos recordaba que el hombre más irremediablemente estúpido es aquel que ignora su sabiduría y que la ciencia se construye a partir de aproximaciones que gradualmente se acercan a la verdad. Una verdad que menos mal que salió a la luz. Y fijaros que cualquiera puede hacer cosas atroces acusando al de enfrente de que las iba a hacer primero. Así que bueno, lo dicho, muchas gracias por estar al otro lado, por escucharme, por compartir las historias. Por cierto, la historia de hoy es un hilo de Twitter que leí de Pedro Torrijos, que lo recomiendo, si lo queréis seguir, hace unos hilos geniales y espero que os haya gustado. Sin más, me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente Memory. ¡Hala! Un saludete desde Albacete. Chao, chao. Before